Hola, bienvenidos al bloque especial de entrevistas de Te Cuento, tu noticiero de solo buenas noticias. Como les comenté ayer, hoy vamos a conversar con Carlos Paredes. Él es periodista de investigación, ha escrito varios libros, les digo algunos. Bueno, El perfil del lagarto ha sido el último, La hora final, que es sobre la captura de Abimael Guzmán, que justamente ese es el tema que vamos a conversar hoy con Carlos. Queremos que nuestros jóvenes, nuestros hijos, conozcan qué fue lo que pasó, por qué pasó y que lo tengan siempre en mente para que nunca más vuelva a existir terrorismo en nuestro país. Vamos a ver esta entrevista. Carlos Paredes es periodista de investigación desde hace 30 años, reportero de programas periodísticos como Panorama, Contrapunto, Sin Censura. Ha sido jefe del Servicio de Noticias de Latina, director del noticiero 90 Central. Ha publicado N trabajos de investigación periodística en televisión, en prensa escrita, crónicas y reportajes que han sido publicados en revistas como Gato Pardo, Soho, The Clinic, MX, Etiqueta Negra. Colaborador y columnista de diarios El Universal y La Reforma en México. O sea, Carlos Paredes es internacional. Ganador además del Premio a la Excelencia Periodística de la Fundación García Márquez para un nuevo periodismo iberoamericano, esto en el 2006. Autor de libros, se me va a acabar ya la saliva, autor de libros La caída del héroe, La hora final, vamos a conversar ahora de ello, El perfil del lagarto, coautor de Pequeños dictadores y Crímenes en Lima, ¿no? En tu libro, La hora final, que tiene como propósito que se conozca esta parte de la guerra fratricida de que Sendero Luminoso le declara a todos los peruanos, para que esto no se repita, hoy quiero apelar al Carlos Paredes profesor, aprovechándome de toda esta experiencia y todo el bagaje que tú tienes del trabajo periodístico que has realizado durante años. Y quiero intentar explicarle a los jóvenes de hoy que no tienen muy clara la idea de lo que fue esa etapa de terror en nuestro país, que no es muy lejana, ojo, o sea, es cerca, ¿no? Pero que no la vivieron. Podríamos empezar, Carlitos, por contarnos cómo surge Sendero Luminoso y sobre todo, por qué la ideología de Abimael Guzmán caló en esa época en un grupo de ciudadanos que formaron parte de este grupo terrorista. Sí, claro que sí. Gracias, Aida, por la invitación. Mira, Sendero Luminoso es una escisión del Partido Comunista Peruano tradicional, ese que fundó Jorge del Prado en la década del 30, el siglo pasado, pero que en aquel momento, en la década del 60, hubo una discusión mundial, ¿no?, sobre cuál era el camino para hacer lo que desde la ideología de izquierda radical se consideraba la revolución, ¿no? Y algunos pensaban que era a través de los mecanismos del sistema, y otros, como Abimael Guzmán y Saturnino Paredes, que son los que se separan del Partido Comunista tradicional, pensaban que se tenía que hacer esto que llamaban la revolución a través de una lucha armada, es decir, usar la violencia como una vía para tomar el poder central y desde ese poder central hacer lo que llamaban la revolución. Y Abimael Guzmán, que era un personaje solitario, atormentado, con una historia familiar bastante triste, porque él fue uno de los hijos extramatrimoniales que tuvo un hacendado, un terrateniente en Mollendo. No conoció a su madre, vivió en una casa
familiar, pero en el lugar donde estaban los hijos de la calle del dueño de la casa o del jefe de familia, tuvo la oportunidad de ir a un buen colegio. De hecho, estudió en el Colegio La Salle de Arequipa y también fue a la universidad, a la mejor universidad de Arequipa, ¿no? Estudió Derecho y Filosofía, y precisamente en su condición de profesor de filosofía es que abraza estas ideas radicales del marxismo, leninismo, maoísmo, ¿no? Y después termina él haciendo su propia interpretación, aquello que los senderistas llamaban el pensamiento Gonzalo, porque a él, dentro de el Partido Comunista, el nombre oficial es Partido Comunista del Perú en el Sendero Luminoso de José Carlos Mariátegui, ¿no? Y todos los peruanos solo le conocemos como Sendero Luminoso. Él era alias Camarada Gonzalo y posteriormente sus fanáticos seguidores le decían Presidente Gonzalo, ¿no? Y finalizando la década de los 60, es cuando él es profesor en las aulas de Huamanga y comienza a través de la educación a insertar estas ideas concebidas por él, ¿no? Como tú dices, adaptadas. Y dada casualidad del destino, qué sé yo, pues ahora tenemos un presidente que está vinculado en un pasado reciente con el CONARES UTEP, con el Movadef, que es el primer brazo político de Sendero Luminoso, y preocupa el inicio de Sendero Luminoso a través de las aulas con Abimael en Huamanga, y que esto se vaya a repetir, ¿no? ¿Por qué en ese momento, en Huamanga, a finales de los 60, prende esta ideología? Sí, mira, la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga es una universidad con mucha historia, es de las primeras que se fundan en este nuevo continente a la llegada de los españoles. Después de San Marcos es una de las que se funda en Ayacucho, concretamente en Huamanga, pero después, por circunstancias X, es cerrada un largo tiempo y precisamente en la década del 60 del siglo pasado es que se hace un esfuerzo para reabrirla, se reabre la universidad, incluso se trae profesores de distintas partes, no solo del Perú, sino del extranjero. Ahí es donde él llega, Abimael Guzmán, llega a la Facultad de Educación, enseñaba filosofía y llegó a ser incluso el director académico. Mira, en esa universidad estudiaron dos intelectuales y después senderólogos destacados del Perú, Carlos Iván de Gregori, que falleció hace poco lamentablemente, y también Carlos Tapia, el ingeniero, que a pesar de ser ingeniero, conociendo a Abimael Guzmán y conociendo la génesis de Sendero Luminoso, y obviamente siendo de izquierda, pero de una izquierda democrática, él discrepaba abiertamente con los métodos y sobre todo con el camino que Sendero tomó, pero sin embargo llegó a tener amistad con Abimael Guzmán. Cuando Abimael Guzmán se asienta en Huamanga, él empieza a hacer su trabajo ideológico, proselitista, y capta a las familias mesocráticas, clase medieras, incluso las mejor ubicadas social y económicamente, ¿no? Por ejemplo, la familia Latorre, donde sale Augusta Latorre, su primera esposa, alias Camarada Nora. Su padre era un intelectual, incluso era dirigente gremial en Ayacucho. Por ejemplo, la familia Morote, ¿no? Osman Morote Barrio Nuevo ha sido el número 2 de Sendero, está preso actualmente. El padre de Morote era Efraín Morote Best, nada menos que rector de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, ¿no? La propia familia de Edith Lagos, que ahora se ha conocido en estos días, vinculada al actual ministro de Trabajo, Iber Maraví. Edith Lagos era la hija de un prominente comerciante, el más importante de Huamanga, incluso con el dinero suficiente para mandar a su hija, muy joven, en la década del 80, a estudiar en una universidad privada
en Lima estudiar Derecho. Edith Lago estudió 2 semestres, creo, en la Universidad de San Martín de Porres, en la Facultad de Derecho, pero después se regresó ella a Hurtadillas, sin conocimiento de su padre, porque ya estaba inoculada con esta ideología de la lucha armada, de la lucha de clases. Es así que se forman las primeras generaciones ideológicas en ese estrato de la sociedad ayacuchana, es decir, mesocrático, familias pudientes, incluso algunas terratenientes, y después se esparce rápidamente esa ideología a través de los profesores, ¿no? Que han sido el cordón más rápido para esta diseminación de la ideología. Por eso es que cuando Abimael Guzmán decide iniciar la lucha armada, eso que le llaman ellos el Lila, el inicio de la lucha armada, exactamente el 18 de mayo de 1980, el día que los peruanos, en verdad, en la víspera del 18, el día que los peruanos estábamos regresando a las urnas después de la dictadura militar, es que Sendero en Chuschi, este pueblo muy alejado de las montañas de Ayacucho, es que quema las ánforas, sabotea el proceso electoral y es ahí donde se inicia la lucha armada de Sendero y rápidamente se dispersa esta idea, este movimiento terrorista a través de los profesores, ¿no? Porque ellos llevaban de pueblo en pueblo, de escuela a escuela, Claro. esta ideología y fueron sembrándola y es así que se esparce en los primeros años de Ayacucho, toda la Sierra Sur y después prácticamente buena parte del territorio peruano, ¿no? ¿Pero crees que había una coyuntura especial en el país que hiciera que estas personas creyeran en esa ideología, la tomaran y hasta lucharan y mataran por eso? Mira, sí ha habido lo que los expertos analizan. En el Perú hay condiciones ancestrales de pobreza, de abandono, de centralismo y, ¿por qué no?, también de explotación en algún sector del campesinado, ¿no? Esas son, digamos, las condiciones históricas que Abimael Guzmán encuentra para inocular esta ideología con el cuento de la revolución, ¿no? Porque se supone que ellos hacían todo eso para cambiar el statu quo, incluso ellos decían vamos a refundar la república, la típica de todos los políticos. Abimael era un político radical de izquierda muy avesado, digamos, y quería refundar y hacer la nueva República Popular del Perú, ¿no? Es decir, una dictadura del proletariado, que en buena cuenta iba a ser una dictadura comunista donde no haya ningún tipo de libertades, ni libertad económica, ni política, ni libertad de prensa, mucho menos libertad de pensamiento político, ¿no? Pero quizá, y esto ya viendo en perspectiva, Abimael, para bien de los peruanos, se equivocó con un diagnóstico estratégico en lo que era el Perú del año 1980, cuando inicia la lucha armada. Él creía que los campesinos iban a unir a su revolución, los más pobres, los quechohablantes, ¿no? Porque iban a reclamar su pedazo de tierra que siempre lo habían reclamado, ¿no? Como una reivindicación histórica. Pero no reparó que Perú no era el equivalente a la China de Mao Zedong, porque él toma básicamente el modelo de la revolución cultural china, ¿no? No es Sendero Luminoso una guerrilla latinoamericana de esas que proliferaron en la región a la usanza de la revolución cubana, no. Sendero era un grupo radical, mucho más radical, que usaba el terror y la violencia como vía para acceder al poder, pero básicamente copiando el modelo de Mao Zedong de la China, la revolución cultural, que fue un hecho que ha producido millones de muertos en la China, ¿no? Pero él se equivoca pensando que Perú de 1980 era la China medieval de Mao Zedong, cuando en el Perú ya se había producido lo que llamamos la reforma agraria. Y podemos discrepar o coincidir con algunas conclusiones sobre la reforma agraria de Velasco, pero desde mi perspectiva, creo que si hay una sola cosa positiva de la reforma agraria de Velasco, es que evitó que los campesinos se sintieran reivindicados por la narrativa ideológica, política, subversiva de Abimael y se unieran a Sendero Luminoso.
fue al revés. Ellos ya se sentían propietarios de esa pequeña parcela, que dicho sea de paso, donde aplicaban una agricultura de autoconsumo, pero cuando Sendero fue, ellos lo rechazaron, porque además querían proteger y cuidar lo poco que tenían, que era esa parcela de tierra que les había devuelto la reforma agraria y sus animales, sus gallinas y sus vacas y su agricultura de trueque y de autoconsumo, ¿no? Por eso es que el primer eslabón de lucha contra Sendero o el primer dique con el que se encuentran los senderistas en la propia Sierra Sur del Perú fueron estos campesinos. Por eso se produce la triste matanza de 8 periodistas en Uchurajay, básicamente Exacto. por un episodio de enfrentamiento entre los comuneros quechohablantes y los terroristas que ya estaban acosándolos y asediándolos, ¿no? Y genera esa confusión, entiendo. Sí, Y bueno, sí. lamentablemente, Se habían producido matanzas de líderes senderistas y ya que estaban los de hecho Inti los periodistas llegan por eso. para cubrir esa noticia, porque Exactamente. había ya un enfrentamiento, pero según la Comisión Vargas Llosa, los hinchis, y que ya estaban en la zona, habían llegado en helicópteros a Uchurajay y habían hablado con intérpretes, con los líderes comuneros y les habían dicho, los únicos que van a llegar, nosotros vamos a llegar en helicóptero y somos uniformados, todos los demás son senderistas. Entonces, los campesinos confundieron, imagínate el desconocimiento tan grande que había de una máquina fotográfica que la confundieron al parecer con un arma, ¿no? Y por eso que los matan con ondas y a piedras a los colegas, Bueno, sí. 8 periodistas en el año 81, ¿no? Que sucede esto. O 83, no estoy Da- seguro, pero es en los primeros dada, años. dada esta coyuntura ahora, y conversando sobre el tema de los orígenes, en donde la educación, digamos, era el conductor, el diseminador. Hoy hay que tener mucho cuidado también con los profesores que todavía deben estar a lo largo del Perú, que tengan esta ideología. ¿Qué hacer? Porque el panorama como que la coyuntura como que se muestra parecida a la de aquella época. Mira, hace una semana exactamente ha fallecido Abimael Guzmán, ha muerto durmiendo en su cama, en su celda, privilegio que no tuvieron miles de sus víctimas que fueron asesinadas a mansalva por la espalda Cruelmente. o a veces con machetes, a veces en prácticas absolutamente, voy a decir, criminales, ¿no? Pero lamentablemente, desde mi perspectiva, yo podría decir que si bien ha muerto el asesino Abimael Guzmán, su ideología sigue viva, ¿no? Y yo creo que la captura de Abimael, que fue hace exactamente 29 años, fue el inicio de la pacificación, quizá la derrota militar contundente y definitiva a Sendero Luminoso, y por eso le debemos muchísimo en general a nuestras fuerzas de seguridad, pero en particular a este grupo de policías del GEIN que lograron hacer un trabajo impecable, pero faltaba, y lamentablemente hasta ahora no hemos logrado hacerlo, la derrota definitiva en el terreno ideológico y político. Y yo creo que esa es una tarea de todos, porque no solamente del Estado, no solamente de las fuerzas de seguridad, no solamente de la DINCOTE, ni siquiera de el servicio de inteligencia, lo que fuere. Es de todos los ciudadanos. Y yo creo que tenemos, los ciudadanos que nos consideramos democráticos, que defendemos las libertades, ¿no? La democracia puede ser un sistema imperfecto, pero es el mejor que tenemos para vivir en libertades. Y eso es lo que no quiere Sendero Luminoso. Sendero Luminoso, la ideología esta que le llaman pensamiento Gonzalo, es una ideología extremista que no respeta ninguna libertad del ser humano, que considera de manera desfasada, y yo diría obsoleta, la idea de que el Estado es el que va a controlar la vida de todos, centralista, de los medios de producción,
donde va a imponer una dictadura muy radical, ¿no? Y que al final los dueños del país van a ser una cúpula que se va a corromper obscenamente como se ha corrompido toda la cúpula de los partidos de izquierda y de derecha también, que se vuelven autocráticos y dictadores. Así que esa es la batalla que tenemos que hacer, confrontar lo que ellos proponen en términos de modelo de desarrollo del país, por ejemplo, ¿no? Abimael Guzmán tenía como referente la China del año 60 de Mao Zedong. ¿Qué pasa con la China de ahora? ¿Sigue sin esa receta? ¿Por qué la China, que era un país medieval en la época de Mao Zedong, ahora ha logrado que 400 millones de sus ciudadanos salgan de la extrema y de la pobreza? ¿Por qué? ¿Siguiendo la receta del marxismo, leninismo, ¿No? maoísmo? Claro que no. Ellos, a pesar de que tienen un régimen comunista, todavía su economía se ha abierto al mundo. Hay ya emprendimientos privados en la China que permiten que se dé trabajo, que permiten que se mejore la calidad de vida de millones de sus ciudadanos. La ideología senderista lo que nos está proponiendo es ir en contra del reloj de la historia, es retroceder a los momentos en que el Estado era el que planificaba la vida de los ciudadanos en nombre del desarrollo, en nombre del orden, cuando estamos en un mundo absolutamente distinto, donde la guerra ya no es esta guerra convencional de los tanques y de las balas. La guerra es del conocimiento, de la tecnología, de la innovación. Y eso es lo que nosotros tenemos que confrontarle a Sendero y decirle, mira, lo que tú me propones es una cosa obsoleta, impracticable, que no va a funcionar en el país, así que actualízate. Hay también izquierda moderna, que es alternativa de gobierno en otras latitudes del mundo, veamos los países nórdicos, veamos incluso Europa, cómo es que la izquierda ha evolucionado, democrática, por supuesto. Pero lo que nos propone Sendero es una dictadura muy restrictiva y yo diría garantía absoluta del fracaso de una nación. Y ya retrógrada, de hecho. Me estás Totalmente, diciendo Estela. con esto, Carlitos, que Sendero Luminoso no ha muerto con Abimael porque la ideología continúa vigente, pero Sendero Luminoso, ese sendero criminal, ese sendero que mata, no ha muerto con Abimael y se ha trasladado a la parte ideológica. Mira, el sendero de Abimael, yo diría que hoy camina en dos bandos. También se ha escindido, también se ha dividido. Ese sendero que mata, que sigue atacando, se ha convertido en un sendero narcoterrorista con el clan de los Quispe Palomino y que está en ese terreno inexpugnable que es el valle del río Apurímac y del Mantaro El Braen, ¿no? Donde se produce hoja de coca y por lo tanto cocaína, y de eso viven los Quispe Palomino hace 30 años, ¿no? Que lamentablemente todavía no lo hemos podido vencer. Pero ese sendero ya no responde a la cúpula gonzalista, es decir, ya no respondía a la base naval, ya no respondía a la jefatura de Abimael Guzmán hasta que él se murió. Supongo que tampoco va a respetar a los que tomen el mando de Abimael Guzmán. Pero el sendero histórico de Abimael Guzmán, ese sigue, ya ha cambiado de estrategia desde el año 92. De la lucha armada ha pasado a la lucha política ideológica y por eso es que quisieron hacer, por ejemplo, Movadef. El Movadef era un movimiento que lo que pedía era la amnistía de todos sus jefes, querían la libertad de sus líderes para reconstruirse, incluso querían meterse en el sistema democrático, que lo detestan, que lo desprecian, ¿no? Que lo fustigan, pero querían usar de ese sistema como partido político. Felizmente la ley electoral no les permitió porque ellos hacían apología a una ideología que es contraria al sistema democrático. Por eso que no se le permitió la inscripción el año 2017 o 14, desde cuando ellos empezaron. Pero resulta que ahora esas ideologías
han permeado a través de otras agrupaciones, si no basta leer el ideario que hizo Vladimir Cerrón, ¿no? 77 Claro. páginas que son llenas de marxismo, leninismo, pensamiento Gonzalo, y con una propuesta absolutamente retrógrada que quiere empezar a cambiar la Constitución, como que si cambiar la Constitución nos va a resolver todos los problemas del país de la noche a la mañana. Eso es iluso, por decirlo menos, ¿no? Sino absolutamente irresponsable. Pero fíjate, Aida, el ministro de Trabajo fue un joven senderista en la década del 80 y hoy está sentado en un despacho ministerial protegido y respaldado por el presidente. A pesar de que el presidente del Consejo de Ministros, que es otro radical de izquierda, apologista de Abimael Guzmán, misógino y todos los demás, porque eso también es Sendero Luminoso, está en Palacio de Gobierno, al costado del presidente, liderando el Consejo de Ministros. Entonces, los peruanos tenemos que decir, oye, nosotros queremos este modelo de desarrollo, nosotros queremos este radicalismo que termina siendo corrupto y tremendamente corrupto, si no veamos los ejemplos que hay en la región. ¿Qué ha pasado en Venezuela? ¿Qué está pasando en Que Nicaragua en este momento? es evidente, o sea, históricamente tenemos referentes de que no sirve, no funciona. Y lo que me preocupa es que a raíz de todo esto que acabas de mencionar, se active el terror nuevamente. ¿Esto puede suceder? ¿O Se tú, active tú el crees que terror no? y se active la división entre peruanos, Aida, porque Es que la división ya se está activando, ya está dada. Ese es un tema. en lugar de unirnos, de consensuar políticas razonables de desarrollo, esto que siempre reclamamos, hagamos políticas de Estado, visiones a mediano y largo plazo. ¿Qué queremos hacer con la educación? Una educación plural, bilingüe, una educación para estos siglo XXI, tecnológica, que prepare a nuestros alumnos y a nuestros estudiantes para defenderse en el presente y en el futuro. O discutamos el modelo de desarrollo económico. Siempre se nos ha dicho que somos una economía primaria exportadora. Ok, ¿qué proponen ellos? A ver qué hacemos con nuestras riquezas mineras, ¿no? ¿Qué hacemos con nuestra riqueza hidrobiológica? ¿Qué hacemos con nuestro desarrollo industrial, tecnológico? ¿Cómo lo hacemos? Cuando uno lee el plan de gobierno ideario de Perú Libre, que es el partido que ha entrado a Palacio de Gobierno de la mano del señor Cerrón, retrocedes 40 o 50 años en la historia. O sea, para estos señores no se cayó el muro de Berlín en el año 89, la Unión Soviética no se disolvió el año 91. Están viviendo todavía en la China de Mao Zedong del año 60, cuando la China es otra cosa. Y ellos han ido a la China, Cerrón ha ido 2 veces, ha ido a Shanghái, ha ido a Beijing, pero sigue obtuso con esa visión, porque yo creo, además de fanatismo, es las ganas narcisistas de querer convertirse en los jerarcas de un régimen absolutamente autoritario, donde no van a ser los presidentes, sino van a ser los dictadores abusivos, con mucho poder, y eso es lo que quieren hacer y no les interesa nada el país. Hay muchos egos, Sí. de hecho. Retomando ya para ir terminando nuestra conversación, ¿qué deben recordar siempre los jóvenes que no vivieron de alguna manera, como nosotros, esa época de terror? Deben recordar hechos específicos, deben, digamos, atentados terroristas, no sé, la masacre de Luganamarca, Uchurajay, que la mencionaste, el holocausto de los ayánicas, el asesinato de María Elena Moyano, apagones, torres voladas, Tarata, que siempre deben tener ellos en mente para que esto no regrese. Creo que todos los peruanos tenemos que recordar que Sendero Luminoso fue un grupo terrorista muy violento, sanguinario, que nos declaró la guerra a todos los peruanos con el cuento de la revolución en favor de los pobres y oprimidos, y consiguió exactamente lo contrario.
Los primeros afectados por su terror fueron precisamente los campesinos quechohablantes, la gente más pobre, y desató una guerra civil, Aida, que quede claro, una guerra civil fratricida, muy violenta, muy terrorífica, que dejó como saldo, según la Comisión de la Verdad, 70.000 peruanos muertos o desaparecidos, 32.000 de los cuales asesinados directamente por Sendero Luminoso y asesinados de una manera absolutamente cruel. No tenían balas ni suficientes armas de guerra y asesinaban a campesinas embarazadas a machetazos. Ponían bombas en lugares tan transitados como la calle Tarata, donde murieron 25 personas, o un coche bomba en el Canal 2 para callar a la prensa porque no les gustaba que la prensa ventile sus cuitas. Mira, a una dirigente de Villa El Salvador, una madre, que lo único que hacía era trabajar con los comedores populares y Una con las luchadora madres como social. ellas, María Elena Moyano, para que los niños en una época de crisis absoluta tengan algo que comer, 2 comidas por lo menos al día y no se mueran por inanición. Esta mente afiebrada de los senderistas y de Abimael Guzmán pensaba que eso estaba mal, porque la revolución consistía en que esos niños se mueran de verdad de hambre y sus padres, ante esa exacerbación de la contradicción, como le llamaban ellos, se unan a la lucha armada, ¿no? Y por eso que asesinaron a Marilena Moyano, le metieron le dispararon por la espalda, como siempre hacían, pero no contentos con eso, La le pusieron un volaron. explosivo a lo que quedaba de su cuerpo moribundo para que no quede nada de ella. Y De ese enfrente de su tamaño, hijo. de ese tamaño Frente ha de su hijo. sido la guerra que nos desató Sendero Luminoso y que provocó, lo único que provocó fue muerte, dolor, daños, mucha destrucción, incalculable los daños materiales en la propiedad pública y privada. Y yo creo que tenemos que conocer todo eso y yo los invito a todos los chicos jóvenes que ven este programa que se documenten. Hay mucha información sobre Sendero, hay muchos libros, 4 o 5 libros que están muy legibles, bien escritos, hay documentales, está el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que son muchos tomos, pero hay un extracto de ese informe que pueden leerlo, analizarlo. Felizmente ha quedado archivo periodístico para ver cómo fue el coche bomba de Tarata, cómo fue el coche bomba en el Canal 2, cómo fue el coche bomba en el centro financiero de San Isidro y cómo quedaron los campesinos más pobres, los ayánicas, prácticamente en un tema realmente muy criminal, ¿no? Y ahora nos vienen a decir que todo eso fue en nombre de una revolución. Por favor, Abimael Guzmán, el tipo más incoherente de la historia, decía que estaba a favor de los pobres, siempre estuvo como un burgués viviendo en las mejores zonas de Lima, comiendo la mejor comida, tomando vino español carísimo, cuando en Lima no había importación de vinos en ese momento, fumando Winston, un comunista, ¿no? Proletario, que solo fumaba Winston y que además ordenaba desde su comodidad miraflorina o en Chacarilla, donde estuvo escondido, el asesinato y la muerte de gente inocente. Eso no debemos olvidar nunca. Por eso este lema de terrorismo nunca más creo que nos debe unir a todos los peruanos. Podemos tener discrepancias democráticas de todo orden. Podemos incluso tener una pluralidad de opciones políticas, ideológicas, visiones de desarrollo, pero ninguna tiene que ser en el camino que Sendero nos quiso imponer a sangre y a balas, que es la dictadura de un puñado de asesinos inconscientes y que hoy todavía lamentablemente han inoculado una ideología que algunos peruanos la siguen. Y nosotros, adultos y padres, pues contarles todo esto, contarles. Gracias, Carlitos. No, gracias Aida a ti. Ojalá que Hasta la todo próxima. mejore en nuestro Suerte. país. Cuídate mucho. Estamos en Igual, contacto. chao.
Chao. Bye. Cuídense mucho. No se olviden que nos pueden seguir aquí en YouTube como Thinking TV Digital. También estamos en Facebook y en Instagram, ¿ok? Suscribirse, campanita y no se olviden de compartir. Si les llega este noticiero a través del WhatsApp, la flechita, comparte. Y si les provoca convertirse en mecenas de Thinking TV Digital, pues hay un corazoncito abajo de la pantalla del canal de YouTube que dice gracias. Es nuevo, acaban de ponerlo y eso es una donación. Si te gustó el programa, el qué sé yo, el coach, pa'lante, lo que sea, pues ahí puedes dar las gracias. Eso ha sido todo. Cuídense mucho, que tengan una maravillosa semana. Vamos con mucha fuerza a darle duro esta semana. Cuídense, que les vaya súper bien.